Que Dios les bendiga en esta noche. Estamos nuevamente aquí para compartir el estudio de la palabra del Señor, continuando con el Evangelio de Mateo. Pero quiero invitarles a escuchar una hermosa alabanza, un himno que todos conocemos muy bien, y en la hermosa voz de una preciosa regiomontana llamada Nena Leal. Entera consagración. Aleluya. Bendito eres. Sí, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermoso himno. Uno de los más grandes de toda la historia cristiana. En esta noche vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 16,
versículos de 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, no lo permita Dios, en ninguna manera te suceda esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, por la lectura de tu palabra y el propósito que tenemos de compartir esta enseñanza en esta noche. Rogamos tu bendición, Señor, para que esta palabra llegue en el momento oportuno a la vida de todos los que escuchan. Sea la gloria, la honra y la alabanza solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta pequeña reflexión en esta noche encierra una paradoja. Ganando, perdiendo. Ganando, perdiendo. La Biblia abunda en paradojas. Una paradoja es una figura retórica que consiste en una proposición o declaración opuesta a la opinión común. Según el diccionario de la Real Academia Española, paradoja es la coexistencia de dos cosas ilógicas. Una paradoja suena al oído como algo increíble o imposible, sino absurdo. Sin embargo, si se analiza detenidamente, resulta correcta y bien fundada. El Sermón del Monte, por ejemplo, está lleno de paradojas. Podemos citar, por ejemplo, a 3 frases de Jesús allí que resultan una paradoja para todos los que escuchan. Él dice: bienaventurados los que lloran. O sea, felices, inmensamente felices los que lloran. Felices los mansos. Y felices los que padecen persecución. Si analizamos cada una de esas frases simplemente con el sentido común, pues nos suenan absurdas. Porque ¿qué felicidad puede haber en llorar? ¿O qué felicidad puede haber en ser manso? ¿O qué felicidad puede haber en padecer persecución? Sin embargo, esas frases van acompañadas de otra. Los que lloran recibirán consolación. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Y los que padecen persecución son herederos del reino de los cielos. Entonces, a la vista de las personas comunes, son expresiones que carecen de sentido, que son contradictorias, que son absurdas. Pero para el que está viviendo en la fe de Cristo Jesús, estas expresiones tienen un significado valioso, incalculable. Un ingrediente, sin embargo, es necesario para poder entender las paradojas y para poder sacar el mayor provecho de las verdades que encierran, y es la fe. La fe en el Señor y la fe en sus promesas. Esa fe es esencial para aceptar y entender estas verdades espirituales. Sin esa fe que salva es imposible entender las paradojas. Es imposible sacar provecho de estas verdades que contienen estos dichos aparentemente contradictorios a la mente común. Por eso es necesario la fe en el Señor, la fe en sus promesas. Sin la fe
las paradojas solo serían declaraciones absurdas de fanáticos religiosos. En el momento, estas declaraciones pueden ser no comprendidas por el creyente incluso. Pueden ser no totalmente visualizadas, porque pertenecen muchas de ellas al futuro glorioso que Dios ha destinado para los que le temen. De ahí el papel fundamental que juega nuestra fe. La Escritura dice que andamos por fe y no por vista. Mientras más firmes estemos en la fe, mientras más sustentados, fundamentados estemos en la fe que fue dada una vez a los santos, esa fe que tiene un contenido, es el contenido que Dios le ha dado en su palabra, entonces estaremos preparados para entender las paradojas y para sentirnos inmensamente bienaventurados, aun cuando a la vista del mundo seamos considerados unos locos. Y ese es el punto en este estudio. El texto nuestro dice que desde entonces, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta frase es interesante porque esta frase indica una nueva dirección en el ministerio del Señor Jesús. No ocurre aquí por primera vez, sino que ocurre en el capítulo 4, versículo 17, donde también es usada esta expresión. Desde entonces Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, llamando al arrepentimiento. Allá en Mateo 4, 17, el Señor comenzó desde entonces a predicar el evangelio del reino de Dios, llamando al arrepentimiento. Pero aquí ahora esta frase es usada en otro contexto, porque aquí dice Mateo que desde entonces él comienza a manifestar, a declarar ciertas cosas que no había declarado antes, y es muy relacionado al sufrimiento que él iba a experimentar y a la muerte que también iba a experimentar, y evidentemente a la resurrección. Por eso es que está tomando aquí una nueva dirección el ministerio del Señor Jesús. Él introduce aquí la cruz y el rechazo definitivo que harían de su persona como el Mesías. Es interesante que anotemos esto porque el concepto de un Mesías sufriente no era bien comprendido por el pueblo. Y nos atrevemos a decir que ni aún por sus propios discípulos, aun cuando Jesús había estado caminando con ellos por espacio de 3 años y medio, predicando el evangelio del reino y hablando de las verdades del reino, ellos no estaban listos todavía para entender el concepto de un Mesías sufriente. El concepto del Mesías que predominaba era el de un caudillo libertador, un guerrero, alguien que a través de la espada iba a liberar a Israel del dominio romano. Para nada el concepto de un Mesías que iba a ser manso y humilde, iba a entregar su vida, iba a padecer, iba a morir en una condición de maldito, porque todo que era colgado de un madero era contado por maldición. No era un concepto entendido, no era un concepto popular. Pero el Señor está introduciendo aquí esta nueva faceta de su ministerio y está dejando claro lo que él iba a padecer. Evidentemente, como esto no era un concepto entendido o comprendido ni por el pueblo ni por sus discípulos, vemos que la actitud del apóstol Pedro ante sus palabras son evidencia de ellos. Jesús estaba diciendo que él tendría que ir a Jerusalén y que padecería mucho de estas personas, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Los escribas, es decir, el Sanedrín, todo el consejo aquel de líderes religiosos, sabios, jueces de Israel, que tenían en sus manos el ejercicio de la ley. La mención de ellos junto a la ciudad de Jerusalén indica que se rechazaría a Jesús de forma oficial. Ya no es que sería rechazado por algunos, y no, ahora sería hecho
declarado oficialmente como alguien que no era aceptado, iba a ser rechazado oficialmente por toda la nación, por todo el pueblo de Israel. Cuando Pedro escucha estas palabras, toma a Jesús aparte inmediatamente y dice que comenzó a reprenderlo, a reconvenirlo. Algunas palabras, en algunas versiones la palabra puede cambiar, pero lo que quiere decir es que Pedro llama a Jesús aparte para decirle: Señor, no lo permita Dios de ninguna manera te suceda esto, ni Dios lo quiera que te vaya a suceder semejante cosa. O sea, porque Pedro no estaba entendiendo. Él había hecho anteriormente una declaración inspirada acerca de la identidad de Jesús. Y había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y imagínense, ¿no? Bajo esa declaración que Pedro había hecho, ahora entender que ese Mesías, que ese Hijo del Dios viviente, tuviera que terminar en las manos de aquellas personas para muerte. Él no podía entender esto. Cuando Pedro le dice esto al Señor, observamos que la reacción de Jesús fue sin duda muy dura y muy directa. Dice la Escritura que Jesús se vuelve a él y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Sin duda, hermanos, fue una declaración fuerte, fue una reacción fuerte que tuvo, pero estaba justificada, pues Pedro estaba obstaculizando el plan de Dios. Sin embargo, tenemos que analizar un poquito este asunto. Si nosotros observamos la palabra Satanás, es muy probable que en cada una de las Biblias que nosotros tengamos, sin importar la versión, la palabra Satanás está con mayúscula, indicando así un nombre propio. Y de ahí es que pueden surgir estas interpretaciones que yo les voy a mencionar. Les voy a mencionar dos que son muy parecidas. Diríamos en Cuba, el mismo perro con diferente collar. Dice que cuando Jesús llama a Pedro Satanás, según algunos intérpretes, Jesús parece reconocer aquí una continuación de la tentación de Satanás en el desierto. O sea, y es un razonamiento lógico, ¿no? Porque Satanás dice allí en el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto que cuando el Señor lo resistió con la palabra, se apartó de él por un tiempo. O sea que él no se apartó para siempre. Él iba a continuar con su chamba, como es en México, ¿no? Con su tarea de traer la tentación a Jesús y tratar de hacerlo desviarse del propósito de Dios para su vida. Por lo que es factible que pudiera considerarse aquí que este encuentro, estas palabras de Pedro pudieran ser tomadas como una continuación de esa tentación de Satanás en el desierto, por cuanto estaba tratando de evitar que Jesús fuera a Jerusalén y fuera entregado a las autoridades religiosas y finalmente fuera crucificado, como era el plan de Dios. Otros piensan que Jesús estaba viendo a Satanás en la persona de Pedro. No que Satanás estuviera dentro de Pedro, cuidado, como un tipo de posesión. Eso es imposible, porque el diablo no se posesiona de nadie. Hay muchas personas por ahí que usan estas palabras descuidadamente, sin reflexión alguna, y dicen que está poseído por el diablo. Pero el diablo no posee a nadie. En última instancia son los demonios los que posesionan a las personas, pero no Satanás mismo. Entonces no está Satanás dentro de Pedro. Pero sí es posible que el apóstol estaba siendo usado por Satanás, en el sentido de que estaba siendo un instrumento de Satanás para que Jesús no fuera a la ciudad de Jerusalén y cumpliera con el propósito de Dios. Ahora, estas son las dos posiciones quizás más comunes. Sin embargo, particularmente yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas dos posiciones. Creo que son factibles, pero atendiendo a un detalle de las Escrituras, yo creo que hay una posición que estaría más de acuerdo con el sentido común y
la enseñanza de las Escrituras. Yo creo que estas dos posiciones anteriores son el resultado de traducir la palabra Satanás con mayúscula, es decir, a ponerle la letra S como mayúscula y adjudicar esta palabra a un nombre propio. Entonces, lógicamente se identifica a la persona, en este caso una persona, un ente espiritual, con Satanás, con el diablo, ¿verdad? Porque algunas personas piensan que Satanás es el nombre de Lucifer, del diablo. Pero hay un problema con esto, y es que Satanás no es un nombre propio. Satanás es un título, es un nombre, es un adjetivo. O sea, es en hebreo, el Shatán, es el adversario, es el oponente, el que se opone, el adversario. Y en este caso eso no corresponde a solamente un individuo, sino que puede corresponder a muchos. Es decir, que alguien en un momento determinado pudiera estar jugando o desempeñando un rol de adversario, de oponente, aun cuando no quisiera hacerlo. Porque nosotros no podemos entender ni aceptar por el sentido común mismo de que Pedro estuviera oponiéndose directamente y conscientemente al plan de Dios. Porque Pedro era una persona que amaba a Dios y seguía a Jesús. O sea, lo que yo puedo entender aquí es que Pedro estaba actuando, como dice la misma Biblia, en los sentimientos humanos. O sea, él estaba acostumbrado ya a andar con Jesús por espacio de 3 años o 3 años y medio y había aprendido a amar a su maestro. Entonces, él no entendiendo el concepto del Mesías sufriente y amando al Señor con toda la fuerza de su corazón, él no podía entender ni quería aceptar el hecho de que Jesús tuviera que ir a Jerusalén y ser entregado a estas autoridades y sufrir hasta la muerte. O sea que mayormente lo que vemos es que Pedro, sin procurarlo ser, estaba siendo un Satán, un adversario, pero no que fuera él Satanás, ni que Satanás estuviera dentro de Pedro, ni detrás de Pedro, ni nada por el estilo. Simplemente que es un adversario en ese momento, un oponente, aunque no intencionalmente, a los planes del Eterno. Pedro estaba operando al nivel de los sentimientos humanos, las emociones. Y como un humano, repito, que había aprendido a amar a su Señor, no quería que le acontecieran esas cosas. Esa es la manera en que yo lo veo, atendiendo a que las Escrituras fueron escritas en hebreo, en griego y alguna porción en arameo, pero en ninguno de estos idiomas existían las mayúsculas. Entonces no hay razón para poner o traducir el nombre con mayúscula, adjudicando un nombre propio. Pero bueno, es una posibilidad. No estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo es la verdad. De cualquier forma, esto no afecta para nada el hecho de que él estaba siendo en ese momento un adversario, un oponente, porque de alguna forma estaba tratando de desviar la atención y los hechos a que Jesús cumpliera con la voluntad del Padre, que es ser entregado a las autoridades y terminar muriendo en la cruz del Calvario. Ahora, el hecho de que esto haya sido algo humano, en lo sentimental, emocional, en el corazón de Pedro, esto no hace menos el asunto. Por eso es que la admonición del Maestro es válida, ¿no? Por eso es que las palabras de Cristo son totalmente justificadas cuando le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, estás siendo, Pedro, un estorbo, estás siendo un adversario a los planes y propósitos de Dios. ¿Por qué decimos que son lícitas las palabras del Señor? Porque aun cuando Pedro estaba actuando bajo sus sentimientos como un ser humano, Dios espera que nosotros aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Que nosotros nos acostumbremos a pensar como Dios piensa. Que podamos ver en realidad el propósito y el plan de Dios en todas las cosas de nuestra vida. Y Él espera que nosotros desarrollemos nuestros sentidos, dice la Escritura,
para el discernimiento del bien y del mal. Él espera que nosotros juzguemos las cosas de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a los sentimientos. Porque si los sentimientos humanos predominan en la toma de nuestras decisiones y en nuestros razonamientos, pronto nos podemos ver bien lejos de los propósitos de Dios. Porque no es con nuestro corazón, no es con nuestra mente humana que nosotros debemos acercarnos a tratar de entender los propósitos eternos de Dios. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve y a pensar como Dios piensa. Eso no es un asunto sencillo. Eso es algo que tenemos que ir desarrollando a través del conocimiento que vamos adquiriendo de Dios en su palabra. Pero definitivamente Dios quiere que nosotros dejemos a un lado nuestra mente humana y nuestro razonamiento humano y nuestro corazón para cuando tengamos que analizar sus planes y propósitos y tomar decisiones a veces que van contra de lo que sentimos y de lo que deseamos, sino aprender a ver lo que realmente Dios quiere, discerniendo su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Aprovechando esta situación que se dio con Pedro, el Señor Jesús, una vez que le dice esto a Pedro, apártate de mí, Satanás, él se vuelve a sus discípulos, ¿no? Y como buen predicador se dirige a ellos haciendo un nuevo llamamiento, pero ahora en el contexto del sufrimiento por causa de su nombre. Dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, que el Señor aprovechó la ocasión para hacer una invitación un poco más rigurosa, un poco más clara y un poco más precisa a todos aquellos que querían seguirle. De hecho, ustedes recuerdan en otra ocasión cuando algunos estaban comenzándose a alejar de Jesús porque la palabra no le parecía muy adecuada, la forma de Jesús como que no le cayó muy bien, el Señor le dijo y a sus discípulos, si alguien más quiere irse, pues este es el momento, ¿verdad? Porque a veces pues no podemos complacer a todos, ni Jesús mismo lo hizo. Y él mismo les invitó a los que estaban allí, alguien más quiere irse, este es el momento. Porque definitivamente Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, no era, como dice la canción, monedita de oro para caerle bien a todos. Él tenía un propósito y un plan que cumplir y él lo iba a cumplir. Él iba a predicar lo que tenía que predicar, aunque eso cayera en oídos sordos o en personas que se le opondrían. Él no pensó en complacer a todo el mundo. Él solamente quería complacer a Dios. Y en esa dirección iba. Y en esta ocasión, pues él quería dejar bien claro esto a aquellos que estaban allí. Si alguno quiere venir en pos de mí, está bien, puede hacerlo. Pero niéguese a sí mismo primero. Olvídese de sí mismo, olvídese de su vida y de sus planes y propósitos y venga y sígame. Tome su cruz, señal de sufrimiento y de la muerte, y sígame. Y entonces habla también de lo que implicaría esto, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Es decir, que aquí comienza el Señor entonces a mencionar lo que es el título de nuestro estudio, ganando, perdiendo. Porque el Señor hace una paradoja aquí, llamando al sufrimiento por causa de su nombre y diciendo que la única manera de ganar la vida es perdiéndola. Por eso dijimos que nuestro título era una paradoja, porque no siempre se gana ganando. En el mundo, en el sistema que impera en el mundo, las filosofías que imperan en nuestro mundo, ganar es ganar. Y siempre se gana ganando. Aunque tengamos que poner el pie sobre la cabeza del otro, aunque tengamos que hacer trampas, aunque tengamos que defraudar, no importa.
Dicen ellos, el fin justifica los medios. Tenemos que ganar. Y ganar es ganar. Pero en la vida cristiana, ganar no siempre es ganar. A veces se gana perdiendo. Y esta es la enseñanza fundamental en esta noche. Nosotros vamos a ganar perdiendo. Perdiendo nuestra vida en las manos de Dios. Perdiendo nuestro orgullo, nuestra vanidad. Perdiendo nuestros criterios. Perdiendo nuestros razonamientos e imposiciones que queremos poner en la vida. Perdiendo muchas cosas. En fin, perdiéndolo todo. Y poniéndolo en las manos del Señor, para que Él dirija nuestra vida. Por eso cantamos entera consagración. Es el entero rendimiento, la entrega total de la vida en las manos de Dios para que podamos vivir. Y esa frase es una de estas paradojas que no se pueden comprender cabalmente si pensamos como Pedro, sentimentalmente, emocionalmente, impulsado por nuestros sentimientos humanos. Porque ganar perdiendo es un absurdo, es una locura, una insensatez para quienes piensan fundamentados en esos sentimientos y valores humanos. Pero no así para los que caminan con Cristo en nueva vida. Los que caminan con Cristo en nueva vida, estos pueden entender esta paradoja y saben que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede entender eso? Solamente el que ha nacido de nuevo. Solamente el que ha rendido su vida totalmente a Dios, hermanos. Porque aún dentro de la iglesia podemos encontrar personas que estas frases, aunque las leen y las encuentran bien bonitas, no pueden experimentarlas porque simplemente no han muerto a sí mismos. Podemos entender que estas paradojas van a ser valorados por quienes han nacido de nuevo y caminan con Cristo en una vida nueva. Quienes son llamados, según la Biblia, hombres o seres humanos espirituales. Están los hombres, el hombre espiritual y el hombre carnal y el hombre natural. Bueno, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas del espíritu, no entiende las paradojas, no entiende la doctrina bíblica cristiana, porque no puede entenderla, porque no es espiritual, no ha nacido de nuevo, no puede entender la mente de Dios. Por eso es que nosotros que andamos con Él tenemos que tener estos sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal y entender las verdades bíblicas. Voy a citar algunas paradojas para terminar en esta noche y ojalá todas estas usted las haya entendido y si no pueda ir haciendo un análisis de su vida delante de Dios para saber si realmente se encuentra en un nivel espiritual deseable, aprobado por Dios. Dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Esto no solamente es para los que enseñan y predican la palabra. La palabra de verdad es la palabra que habita en nuestros corazones. Es la palabra que debe guiar nuestra vida. Es la palabra que debe llevarnos a la toma de decisiones, que debe llegar a lo más profundo de nuestro ser como una espada que penetra y discierne las intenciones del corazón. Dice una paradoja, para vencer debemos rendirnos. Solamente un cristiano que ha nacido de nuevo puede entender esto. Porque para el mundo rendirse no es sinónimo de victoria, sino de derrota. Pero para Dios rendirnos a su voluntad es tener la más grande victoria en nuestra vida. Por eso nos dice la palabra que en Cristo tenemos garantizada la victoria. Vamos de triunfo en triunfo, dice la Escritura, en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 2:14. En 1 Corintios 15:57 dice que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:37 se habla de que en Cristo somos más que vencedores. Pero solo vence el que se rinde, el que se entrega,
el que se abandona, el que no lucha más en contra de los planes y propósitos de Dios para su vida. Otra paradoja dice, para vivir debemos morir. Lógicamente esto no tiene sentido ante la mentalidad humana que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios sabe que solamente se puede tener vida a raíz de la muerte del yo egoísta, la muerte de nuestros deseos que teníamos en el mundo, de los propósitos que teníamos. Al entregarnos a Dios es como morir y nacer a una nueva vida. San Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra paradoja, para salvar nuestra vida debemos perderla, en Lucas 17:33 y también el pasaje que hemos leído. Perder la vida en este sentido es lo mismo que estamos diciendo. Es dejar a un lado todas nuestras ideas preconcebidas, es dejar a un lado los planes y propósitos, es abandonar para siempre lo que tendríamos como objetivos en el mundo antes de conocer a Cristo y ahora entregarnos a la voluntad de Dios y a su propósito en nuestras vidas. Para recibir debemos dar. Otra paradoja. El mundo solamente piensa en recibir y recibir y recibir. Para ellos eso es lo máximo, ¿verdad? De hecho, hay muchos que quieren recibir sin trabajar, sin tener mínimo esfuerzo, y de eso está lleno este país últimamente. Toda esta gente que están promoviendo las ideologías marxistas, lo que quieren es vivir sin trabajar, que el gobierno les pague todo y que el gobierno les dé cheque y les dé ayuda. Eso es lo que quieren. Pero no quieren esfuerzo, no quieren trabajo, no quieren responsabilidad. Y así esa filosofía a veces se ha metido también en las filas cristianas, porque hay personas que piensan que Dios es como el jefe de un gran almacén en los cielos y que está allí para darnos todo lo que necesitamos y todo lo que pidamos solamente porque lo creemos y nada más. Y todas las oraciones se convierten en peticiones, nada más. Pero la Biblia dice que si queremos recibir, debemos dar. Dice un proverbio, y se lo voy a leer en la versión popular, Proverbios 11, 24 y 25. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y hay gente tacaña o codo, según allá en Monterrey, ¿verdad?, que acaba en la pobreza. O sea, hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y hay gente codo que acaba en la pobreza. Hay muchos proverbios más. La mano diligente prosperará, a Jehová presta, el que da al pobre. La generosidad, que es uno de los atributos de Dios. Dios es generoso, Dios es bueno. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho para nuestro bien, para nuestro disfrute. Él no está esperando recibir absolutamente nada. Simplemente desea ser adorado y servido por sus criaturas. Pero aún eso ni lo impone. Por eso es que nosotros debemos tener eco de las palabras del Señor Jesucristo, citadas por Pedro, por Pablo, que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay más felicidad, hay más gozo, hay más contentamiento en dar que recibir. Y ese es un principio que deberíamos nosotros tener bien en cuenta. Es sin duda una paradoja, porque según el mundo el que da, como dice el dicho, el que da lo que tiene, a pedir se queda, ¿no? Y hay muchos dichos que van favoreciendo la actitud de acaparar y de guardar para uno sin tener en cuenta al otro. Pero la experiencia de muchos que ponen este principio bíblico por obra es que cuando dan es cuando más reciben. Sin embargo, esto no debe ser predicado o enseñado apelando al egoísmo de las personas, al deseo que tienen las personas de recibir. Porque si yo le digo a usted, dé $20 al Señor, que el Señor le va a dar 40, o dé 100 porque Él le va a dar 200,
basado en este principio que algunos usan, que la siembra, la cosecha, en realidad estoy haciéndoles un mal tremendo. Si alguien le ha predicado a usted esto, esa persona no entiende a Dios ni entiende la Biblia. Y quizás sea uno de los que está buscando sacar dinero a la gente. Porque yo no puedo, no debo apelar en ninguna manera al egoísmo en el hombre para obtener la ofrenda para Dios o lo que sea. Yo debo enseñarles que dar es un principio bíblico y que en efecto Dios bendice al generoso. Pero cuando damos, lo hacemos para adorar a Dios, por amor a Dios y por amor al prójimo, no para recibir nada. Porque si esperamos recibir porque damos, probablemente no recibamos nada. Y no es que la Biblia no se está cumpliendo, simplemente es que usted está dando con una motivación equivocada. No tiene que dar para que Dios le dé más, ni nada de eso. No tiene que dar porque si no le está robando a Dios y la maldición le va a caer. Bueno, lo que se está diciendo es tremendo en estos días. Usted da porque usted ha recibido de gracia. Y dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y es algo natural en el corazón del redimido. Es dar y darse por amor a otros, porque entiende que Dios lo hizo por él en la persona de Cristo. Pero sin duda es una paradoja. Para reinar debemos servir, dice la Escritura, Lucas 12, 42 a 44. O sea, hay personas que desean estar en una posición de autoridad y liderazgo, pero no quieren servir. Bueno, está violando el orden. La Biblia dice en esta paradoja que si usted quiere servir, o usted quiere reinar, tiene que servir primero. Jesús dijo a sus discípulos, yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que manda. Y bien que podía mandar, pero él prefirió dar esa imagen del siervo sufriente, del que se entrega, del que va adelante la primera milla, de aquel que solamente busca dar y no recibir. Tenemos que servir si queremos reinar. Hay personas que anhelan una posición de liderazgo, pero no quieren servir, no quieren someterse a la autoridad. No quieren en ninguna manera ser humildes y sencillos, sino que el orgullo en su corazón no los deja servir bajo autoridad. Y precisamente allí mismo pierde el derecho y pierde la bendición de Dios. Para ser sabios debemos ser simples, ignorantes, en el sentido de no pretender saberlo todo. 1 Corintios 3, 18 dice la Escritura, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, que para Dios, aquella persona que cree que lo sabe todo, es una persona que está descalificada automáticamente. Nadie puede hacerse sabio en el sentido de querer conocer a Dios y pretender manipular a Dios a su antojo. La sabiduría del mundo es diabólica, es animal, pero la sabiduría bíblica parte en el temor del Señor. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando aprendemos a temer a Dios, a andar bajo sus mandamientos, sabiendo que Él es misericordioso, pero también es juez justo, entonces estamos en el principio de la sabiduría. Pero mientras más humildes seamos, reconociendo que nada sabemos, como el filósofo griego dijo, solo sé que no sé nada. Así deberíamos presentarnos ante Dios. Señor, solo sé que no sé nada. Enséñame tus caminos. Enséñame a andar bajo la luz de tu palabra. Enséñame la humildad en mi corazón y en mi vida. Enséñame a no buscar para mí absolutamente nada y buscar solamente la gloria de tu nombre. Debemos reconocer nuestra ignorancia para ser enseñados por Dios, hermanos. Y finalmente, para ser exaltados debemos humillarnos. Si usted quiere que Dios lo exalte, tiene que humillarse.
dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Pero si nosotros nos exaltamos a nosotros mismos y buscamos el protagonismo y buscamos que la gente nos vea y que la gente se fije en nosotros, estamos siendo automáticamente descalificados por el Señor, porque Jehová mira de lejos al altivo, dice la Escritura. Jehová mira de lejos al altivo, pero no así al humilde, al sencillo de corazón. En él se goza. Y la última paradoja: para ser primeros debemos ser postreros. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, le dijo Jesús a sus discípulos. Si ustedes quieren ser el primero, van a ser el último de todos y el servidor de todos. Estaban fajados allí unos con otros a ver quién tenía el primer lugar, quién era el más poderoso y quién se iba a sentar a la diestra del Señor en los cielos, y la madre allí intercediendo por sus hijos. No busquemos grandeza, no busquemos ser servidos, sino servir, hermanos. Si queremos ser el primero, lo mejor que hacemos es ser el último, y que desde allí Dios nos vaya moviendo. Es mejor eso. Llegamos a un lugar y ya queremos mandar allí, ya queremos ser la estrella, pero nunca estuvimos dispuestos a seguir los pasos que llevan a la grandeza, que llevan a la gloria, que llevan a la honra y al reconocimiento de otros. Este pasaje termina diciendo: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Bueno, estos dos versículos se van a quedar para la próxima, porque son un poco complicados y tenemos que tratar de entender bien qué es lo que el Señor está diciendo allí. Así que le voy a dejar con la picuita, como decimos en Cuba, ¿no? Con la inquietud, porque si se da cuenta, el Señor está diciendo que algunos de los que están allí no se iban a morir antes que el Hijo del Hombre viniera, pero todavía no ha venido. Y esa gente ya murieron hace un montón de años, como diría allá en Monterrey, un chorral de años. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Gracias por su atención. Espero que la palabra de Dios le haya sido de bendición y que se goce con esas paradojas, con esas expresiones que para el mundo no tienen sentido, pero que para nosotros guardan una gran enseñanza, que si nosotros las entendemos y las ponemos por obra, glorificaremos siempre el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar en esta noche y pidamos a Dios su gracia, su sabiduría, para entender su palabra y nos ayude a ser humildes y sencillos. Padre, te damos gracias en esta noche por la verdad de tu palabra, de estas paradojas, de estas frases que no tienen sentido alguno, que son locuras para los que no te conocen, pero que para nosotros encierran hermosas verdades grandiosas que nos ayudan a comprenderte a ti y a poner en orden nuestra escala de valores en este mundo, que nos ayudan a caminar contigo en humildad y sencillez, buscando no la gloria nuestra, sino la tuya, buscando no ser servidos, sino servir, Señor, no buscando el protagonismo, sino el estar detrás de las bambalinas, haciendo quizás el más grande de los trabajos, pero sin el reconocimiento de los hombres. Ayúdanos, Padre amado, para ser como tú, como Jesucristo fue en este mundo. Te pido en esta noche que tú sigas atendiendo a las necesidades de mis hermanos. Mira, Señor amado, aquellos que están sufriendo en esta hora por la pérdida de sus seres amados, Señor. Padre, yo te ruego que tú consueles estos corazones, que tú traigas a ellos fortaleza, Padre espiritual, que en ti encuentren el sostén que necesitan, porque humanamente, Señor, pueden estar destrozados, pueden tener
motivo suficiente para estar en la más profunda tristeza. Pero Padre, sabemos cómo tú puedes hacer esto. Tú puedes cambiar ese lamento en gozo y tú puedes ayudarles a aceptar las circunstancias con fortaleza espiritual en sus vidas. Padre Santo, por favor, ayuda a mis hermanos. Hay algunos nombres que no puedo mencionar, Señor, por discreción, pero tú conoces a estas personas y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda escuchar que aun cuando el desenlace final no sea el que deseamos, ellos encuentran en ti fortaleza, Señor, para seguir adelante, Padre. Oh, mi Dios, te sigo pidiendo por los enfermos, por los que todavía están, Señor, quizás no superando totalmente estas enfermedades, que por fin, Padre, puedan ver el nuevo día donde estén libres para siempre de la enfermedad. Rogamos, Señor, Padre, por Carlos Menchaca, el hermano de nuestro hermano Félix, que tú sigas obrando poderosamente en su vida, y a pesar de que ha comenzado prácticamente lleva solamente una quimioterapia, estamos confiando, Señor, en que en tu misericordia estás siendo con él para sanidad. Pedimos por Norma, Señor, que tú también sigas obrando en su vida. Quisiéramos escuchar muy pronto, Padre, que tú estás obrando también en Norma Escobedo la sanidad por medio de tu mano poderosa. Así, Padre Santo, te suplico que tú sigas glorificándote en los hermanos que están convalecientes, y te damos gracias por los que has sanado, Señor. Gracias por Jesse, que ya salió incluso de su clínica y ya está, Señor, en el camino de la total recuperación. Bendícelo, Señor, ya que él pueda rendir su vida a ti si todavía no lo ha hecho. Pedimos por aquellos que escuchan, que quizás no han tomado una decisión final por Jesucristo. Yo te ruego que toques sus corazones y les muevas a la fe y al arrepentimiento para que puedan ser salvos, Señor. Gracias, mi Dios, porque es un privilegio servirte, Señor. A pesar de nuestra incompetencia, no somos nada y nada podemos hacer separados de ti. Pero en ti somos más que vencedores. Bendice a cada hermano en esta hora y ruego que tengan una noche de descanso y paz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. La paz de Cristo, hermanos, sea con todos. Les mando un abrazo y un saludo muy afectuoso a todos. Gracias por escuchar la palabra y compártela con aquellos que lo necesitan. Que Dios les bendiga.